¿Qué es la libertad? Ese ideal tan difícil de definir, pero tan perseguido por muchos. Es la capacidad de pensar y actuar por iniciativa propia, sin imposiciones, asumiendo las consecuencias y con el único límite en la libertad del otro. When we talk about freedom, one of the most important aspects of that is freedom to choose a new pathway, to make a decision that is your decision, not something that has been carved out and it's just a rut in the road that you're following, but instead a new pathway. ¿Quién limita la libertad? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué? ¿Cómo defenderla? Mientras más autoritarios, los gobiernos coartan más la libertad de expresión para controlar el pensamiento crítico e imponer sus políticas e ideologías. Sofocan a la libre empresa con regulaciones excesivas y trámites burocráticos. Asfixian al libre comercio con proteccionismos y aranceles. Mientras más obeso y dominante, un Estado se vuelve más un estorbo para el crecimiento de las personas, la creatividad, la innovación y la prosperidad incluyente. But a person that is unrestricted, conscious of so much that is going on in the world, is a person that is able to feel, to see, to hear, to sense, because that mind is so active. It can sense, it can recondition itself, it can intake what it wants, it can take out what it doesn't want. Mientras más totalitario se vuelve, un régimen conserva el control de sus gobernados, manteniendo a los pobres con dádivas y asistencialismo, en vez de crear oportunidades de desarrollo personal digno. Bueno, hay muchísimas estrategias para abordar la pobreza, pero las que están centradas en la persona y que escuchan lo que las personas necesitan, sus prioridades, creo yo que son las que tienen mayor impacto. Preguntemos a personajes del mundo, destacados en distintas áreas del conocimiento, cómo funciona una sociedad libre, cómo la libertad es la base para la creatividad y la innovación. ¿Qué hacen las naciones más desarrolladas para lograr los niveles de bienestar que disfrutan? So the key to leading creative people, especially very talented creative people, is understanding that they need two things from you. The first thing they need from you is stability. They need clarity of process, they need clarity of expectations, but the second thing they need is challenge. ¿Cómo liberar a los sistemas educativos de dogmas, adoctrinamientos, prejuicios e ideas preconcebidas? Educar para el pensamiento crítico y la innovación. Teachers can help students develop their creativity by allowing students to be themselves, allowing students to tap into their innermost parts, their purpose, their why, allowing students to discover new ways of thinking, new ways of doing things, exploring different opportunities. Educarnos para la libertad, que es atemorizante porque es una responsabilidad personal. Hablando del tema de libertad, soy una persona que precisamente busca sentirse libre y libre de miedos. Es principalmente a mí lo que, yo creo que a muchas personas nos impide, ¿no? A hacer cosas o precisamente ser libres, ¿no? ¿Cómo entender y liberarse de populismos colectivistas que coartan la libertad de cada persona? Básicamente, te quiebran las piernas, te dan muletas y te dicen que si no fuera por ellos, vos no podrías caminar. Los discursos de odio que dividen sociedades. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my word. Tendencias impuestas por ideologías. La dictadura de las emociones. Esta cultura de la cancelación, de que hay temas que ya no se pueden tocar por miedo a ser incluso expulsado de la universidad o denostado o incluso hasta agredido. ¿Alguien se atreve a ser diferente? A ser verdaderamente libre y realmente innovador. Libertad es responsabilidad, compromiso, visión.
Ejerciendo la libertad, florecen la creatividad, la innovación, la prosperidad y el progreso, que construyen más libertad. And fundamentally, innovation is a key piece of that. Because if we fail to innovate, all we're going to be doing is replicating what has gone before. We're going to be in an endless cycle of imitation and no progress. If we want true freedom, innovation has to be a part of that because we need to discover new ways of doing things and new ways of being so that we can advance things for our lives, for our careers, and for the world. And so, whether it's innovation, being innovative mentally by yourself, visually, or being innovative from other people's inventions that you use as a source and a base for your own invention, but you're reforming that the first invention to suit yourself to the way that you want for the environment that you want that innovation to be. Innovation is what allows us to move the humanity forward. Innovation is what allows us to listen to Innovation is what allows us to think differently. Innovation is what allows us to not only solve our problem today, but start to look at what problems can happen tomorrow and predict them and solve them today before they become a problem. Creado el ambiente de libertad, ¿cómo surgen las ideas creativas? Los primeros ingredientes son educación, curiosidad y observación. Learning abilities that students need to develop, I think one of the most important things is critical thinking. Critical thinking allows students to become global citizens. They're able to really think about solutions rather than thinking about problems. It allows them to take actionable steps. It allows them to really think about social justice issues. It allows them to take on perspectives of their own. And while they are actually respecting others' perspectives as well. So being a critical thinker allows students to think about solutions, especially in times of conflict, especially in the times that we're living in. We need students that will come up with solutions, students that are independent thinkers, who are autonomous learners, and who are willing to take on the reins of going out into the world and being great decision makers. Nunca como ahora, la humanidad ha tenido tanto acceso al conocimiento de manera tan directa. En la red hay todo tipo de posibilidades para aprender casi cualquier oficio, sin pago, solo navegando con seriedad, concentración y objetivos definidos. Definitivamente, por ejemplo, todo el boom que sucedió con el Internet nos ayudó como personas a poder comunicarnos de una manera muy rápida, pero también podemos aprender lo que sea. No tenemos que tener los privilegios que antes se necesitaban para poder aprender por nuestra cuenta y prepararnos y poder cambiar nuestras vidas por completo. Y solamente va a mejorar y solamente vamos a empezar a crear cosas que ni siquiera nos imaginamos en este momento, gracias al futuro de la ciencia, de la tecnología y gracias al espacio. En realidad, el proceso nunca termina. La educación no se queda solo en la escuela, es una acompañante para toda la vida. Recabar mucha información, después tiene que ver un proceso precisamente con los sueños, donde ahí veo pistas o ciertas imágenes como fuente de inspiración. De ahí lo llevo a un proceso, digamos, de a lo mejor bocetaje o todavía otra etapa de investigación y empezar a juntar, conseguir, construir, crear todos los elementos que necesito para al final realizar una producción fotográfica o una producción de video. Preparado el terreno, llega la magia. La creatividad surge cuando acumulamos una fuerte base de conocimientos e investigaciones, a partir de la cual nuestro cerebro es capaz de construir ideas nuevas. My name is Todd Henry, and I like to tell people that I am an arms dealer for the creative revolution. What that really means is I help people be creative every day, especially when they have to be creative under pressure. The secret to generating brilliant and creative ideas under pressure is that you have to begin far upstream from the moment you need a brilliant idea. And the way you do that is by building practices into your life to prepare you for those moments. For example, establishing areas of focus,
ensuring you're spending your time wisely, managing your energy, and building into relationships that stimulate and inspire you. Los 6 libros sobre creatividad, liderazgo y motivación de Todd Henry han sido traducidos a más de una docena de idiomas. Su podcast, The Accidental Creative, es prestigiado mundialmente. Él sostiene que la clave para mantenerse creativo con el paso del tiempo es conectar con algo más profundo que el trabajo. Lo llama una pasión productiva, pero explica, comúnmente pensamos que una pasión es algo que nos gusta, pero en realidad esto implica algo por lo que se está dispuesto a sufrir. Significa enfocarse en trabajar y esforzarse hasta conseguir un objetivo, desgastarse y crecer aunque sea incómodo, porque los resultados que se buscan son así de importantes. Visto así, integrar y encabezar un equipo creativo no es una ciencia exacta, pero sí todo un reto. Talented people want to be pushed. They want to try new things. They want to experiment. They want to venture into new territory. They want to develop new skills, which means that they need to be challenged. The problem is, stability and challenge often exist in tension with one another. As you stabilize, you tend to make things less challenging. As you increase challenge, you tend to destabilize. So as leaders, we have to get the mix right for each person on our team of stability and challenge to ensure they have what they need in order to thrive. Es la magia de encontrar un balance entre disciplina a toda prueba y flexibilidad. I think to build an innovation, an idea into a reality, that's really where the magic is. Like, a lot of people have great ideas. Matter of fact, there are many people who have phenomenal ideas that'll never happen. So there's this magic sauce that has to happen between somebody having an idea and it being innovative and fantastic, and then it becoming real. And that's a really tough thing. What happens for a lot of people with, say, creative or innovative minds is that they're very good at answering the question, what? Like, what are we going to create? What are we going to innovate? But then they stumble on the next question of how. Like, how are we going to make that happen? And what happens for a lot of creatives and a lot of innovators is that they get stuck on that question of how. And so then they start going back to what? And they innovate the next idea. And so they just keep on coming up with ideas and never getting anywhere. I think one of the best things that people can learn to do when they've come up with a great innovation is the minute they feel stuck on how, they should be starting to ask themselves who. Who is it that I should attract around me? Who can help me shortcut this? Who has already traveled this road before? Who might have really good ideas? Who can help? And I think that the real key then is having a really good team of people around us with different ways of thinking. Then we can take our innovations and move them from our minds into the real world. La creatividad no tiene límites. Desde el descubrimiento del uso del fuego y la invención de la rueda, la humanidad no ha detenido su desarrollo. Hemos recorrido los confines del planeta por mar, tierra y cielo. Hemos explorado las profundidades del océano y el espacio exterior. En nuestros hogares hay cada vez más aparatos que facilitan la vida cotidiana. Hacemos viajar ondas radioeléctricas por el aire que nos acercan el conocimiento a la palma de la mano. Nos comunicamos instantáneamente de un continente a otro, con solo accionar una pantalla. La humanidad libre no se queda quieta. Si algo funciona bien, no es suficiente, hay que mejorarlo. Destrucción creativa. El proceso por el que un producto o servicio se sustituye por uno nuevo y mucho mejor. Innovación que cambia el modelo de negocio predominante de una industria, dejando atrás lo obsoleto y dando paso a la evolución hacia horizontes más amplios. Research has shown that it doesn't actually take a lot of time to have an innovative idea. It's not like you can lock yourself in a room and bang your head on the wall until an innovative idea comes. It's not about time. It's about creating the mental space so that you can create connections in new ways. And one of the key parts that I write about in my book, The Long Game, is giving ourselves enough white space, enough unscheduled, unstructured time, so that our minds can actually wander and we can discover those new connections. That enables us to be able to create innovation and to be able to spark new ideas in a way that just isn't possible when our calendars are back to back and we're running from meeting to meeting. Mientras más avanzada es una innovación, se vuelve más complicado superarla, aunque en realidad las posibilidades son prácticamente infinitas. So, every idea that you have
may or may not work. But every idea that does not work is simply a stepping stone to a different idea and a bigger idea. You as an innovator have to really listen to your inside voice, that the problem that you're trying to solve means something to you. If you want to bring forward innovative ideas in a world where technology is always evolving, one of the best things that you can do is to stay centered on the principles that exist outside of technology. In my opinion, I believe that every technology should be human-centric, which means you understand the role that the technology is going to play in people's lives, and you understand the value that you want it to add in people's lives and people's communities. That way, if the value stays the same, no matter how the technology evolves, it will always be evolving for the greater good. Así que la alerta no está de más. No toda innovación, por el solo hecho de serlo, es necesariamente buena. I think that innovation can either cause a restriction of freedom or an increase in freedom. I think that, for example, if we look at early hunter-gatherer tribes, they had tremendous amounts of freedom, and once they innovated their way into agriculture, they gave up a lot of their freedom. And so maybe initially we have to be careful that we don't innovate ourselves into a lack of freedom. Like when we first got mobile phones, we thought that was amazing how much freedom that would give us, and now most of us are attached to our mobile phones. So I think it's not so much the innovation itself creates us freedom, it's how we use it. And I think that now there are plenty of tools, lots of technologies and ways to innovate to create more freedom for people. ¿Cómo sucede la innovación? Matt Ridley dice que las características comunes de las personas innovadoras son curiosidad por el mundo que los rodea y nuevas formas de aprender, optimismo para creer que el objetivo es posible y no temer al riesgo, resiliencia para tolerar y aprender de los fracasos y errores, pasión por resolver problemas, una mente creativa, una fuerte ética de trabajo y una red de contactos para llevar sus ideas al mercado. Ridley destaca que estas características no son innatas, pueden aprenderse y desarrollarse, así que cualquiera puede ser un innovador, independientemente de su origen o formación. Having a ground-breaking mind, it's not restrictive. We all have it. It's just the way that we use our minds. At its essence, having groundbreaking ideas and being a person with a groundbreaking mind means that you're seeing the world in a different way from other people. That's a skill that we have to work on, that we have to cultivate, because it's so easy to fall into the trap of herd mentalities and doing the same thing as everyone else. And once you find your true obsession of solving that problem, you become innovator, because there is nothing that gets in your way of solving that problem. Every single innovator is actually someone who cares the most about solving that problem. Passion is for hobbies. Passion is for losers. The absolute winners have obsession. Pero la idea creativa y la innovación, por más útil, benéfica y disruptiva que sea, no es suficiente por sí misma. Hay que ponerla en el mercado, y esa es otra ruta compleja. Desde un marco jurídico, la parte de estímulos fiscales, de la detección del talento asertivo, de entender cómo cohesionar ese equipo de trabajo, la cultura organizacional, la parte de la cultura empresarial mexicana, que no tenemos ese trabajo de actuar con ética, de entender la innovación como un proceso sistémico. Muchas veces tú quieres desarrollar ciertas tecnologías, te vas a lo que convencionalmente o naturalmente te orilla ese desarrollo. Pero a veces hay que pensar fuera de esas visiones, desde traer a un sociólogo, a un antropólogo, porque esas diferentes visiones, y cuando más nutridas y diversas sean, mucho más importante es la capacidad del desarrollo creativo y de innovación que se puede generar con los proyectos productivos. El desarrollo de liderazgos es imprescindible, no solo para guiar el emprendimiento desde el interior, sino en todas las formas en que se relaciona con el entorno. Por ello, plataformas de formación como Kibernus hacen una gran diferencia. Uno de los talleres que Kibernus da en su día a día es liderazgo y libertad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una correlación entre estos dos conceptos? Tenemos formación desde temas económicos, tenemos formaciones geopolíticas, derechos humanos, cultura de paz, de diferentes formas, pero sí un eje que se lleva en todas, un eje transversal, viene siendo el tema de la libertad.
El fracaso es parte del camino. Hay que saber enfrentarlo y aprender de él. Una herramienta cada vez más poderosa es la ciencia, y con ella la tecnología, Internet, el metaverso, las finanzas descentralizadas, la inteligencia artificial. Pero hay que tener cuidado, sentido común e inteligencia humana. La tecnología mal empleada también puede ser peligrosa. Social media and artificial intelligence can limit freedom by having algorithms determine what it is that we see. So algorithms can be controlled by a corporation, by a marketing campaign, by a government, and that can be used as a tool to suppress freedom of speech and to suppress the free exchange of ideas, as well as the education of citizens, which is a pillar of democracy. So it is not the technology that is good or evil, it is what people do with that is good or evil. And I really feel most of us are actually good human beings. Don't let one rotten apple in our humanity change the perspective of who we are. We can't let someone else define who we are. We have to be true to who we are, true to ourselves. And when we know, we find that trueness inside us, we can go out and change the world, because it starts with you. When you start to change yourself, your belief system, your mindset, when you start to believe that everything is possible, you make it possible. Esa también es una buena herramienta cuando se trata de complementar la educación formal que se recibe en la escuela. ¿Más inquietud por la excelencia? No hay grandes resultados sin grandes esfuerzos. La Universidad de la Libertad es una institución a la altura de las mejores del mundo. Los modelos tradicionales de educación nos enseñan a repetir cosas del pasado, cosas que ya se saben. Los modelos educativos, como el de la Universidad de la Libertad, nos enseñan a pensar, nos enseñan a observar entornos, a encontrar oportunidades y nos dan las herramientas para convertir de esas oportunidades en prosperidad, en riqueza, en empleos para todas las personas. Desarrollando estas habilidades de pensamiento crítico, de pensamiento sistémico, de pensamiento complejo, de negociación, de resolución de conflictos, de comunicación, habilidades de comunicar con las otras personas y con públicos cada vez más amplios. El desarrollo de estas habilidades es lo que nos permite ser buenos observadores, insisto, de entornos cada día más complejos. Las sociedades más libres, las sociedades más abiertas, las sociedades con un modelo de educación más abierto, son las sociedades que precisamente tienen mayor nivel de innovación, mayor nivel de personas que pueden hacer uso de un talento que tienen y que lo pueden precisamente explotar. Y lo pueden explotar porque hay un entorno favorable a la hora de poder ejercer y ejecutar esa visión o esas ideas que pueden tener. Entonces yo creo que este tipo de instituciones, de centros, de núcleos de la libertad cumplen un rol importantísimo a la hora de desempeñar estas iniciativas que tienen que ver con los inventos, la innovación y todo eso que va a hacer de México un lugar mucho más próspero, más inclusivo y más innovador. Tomar clases en modalidad digital, es decir, física y digital, abre todo un universo de posibilidades. And we know how important that is to any economy. And we also know that this is also important in advancing students' education into the 21st century. In order to prepare students to be global citizens, they have to be equipped with all of the modern technology and advanced learning opportunities and options that will create an environment for them where they're prepared to compete globally and also prepared to go off into the world, into the workforce, into colleges, and to be able to compete with students across the globe. Hoy, la tendencia es defender a las minorías históricamente oprimidas. Alzan la voz en favor de sus causas y forman colectivos que cuestionan en la plaza pública a las que consideran mayorías o grupos dominantes. Pero un riesgo es que esa discusión se olvida de defender a la minoría más pequeña e importante de todas, el individuo. Esta idea de abrazarnos a dogmas y a creencias muchas veces tiene que ver con miedo a lo distinto, con miedo a lo diferente. Y muchas veces
esto se convierte hasta en tiranías de las mayorías, en donde queremos imponerle nuestra visión del mundo y de cómo son las cosas al resto de las personas. Ese pensamiento totalitario, ese pensamiento que pretende imponernos, pues es un pensamiento que va en contra de la libertad y la autonomía individual de la persona. La libertad más importante es primero la libertad individual. Ya posteriormente pudiéramos, claro, por supuesto, entender las libertades sociales, pero si no existe libertad individual, no existe nada. Así, cada persona es responsable de iniciar una revolución sobre sí misma. Poder hacer la revolución sobre uno mismo es una de las cosas más importantes, es uno de los grandes desafíos que tenemos, que cada persona se atreva a cuestionar, que cada persona se atreva a romper los dogmas, y va a haber miedo. Creo que debemos de animarnos a hacer cosas diferentes, debemos de ir fuera de la caja, pensar fuera de esa caja que normalmente y social y culturalmente quizá nos imponen, ¿no? Pero también cuidando la responsabilidad de la toma de decisiones, que al final es un concepto muy básico y esencial de libertad. Esa es la razón por la que una historia de éxito siempre es inspiradora. Hello, I am Saru Briley, and I'm an author to the book A Long Way Home, which has been recently, a few years ago, turned into a movie Lion, or Leon, as you would say in Spanish, en español. At the moment, currently, I'm a keynote speaker. I speak at many corporations and just to help empower, enlighten, and, you know, be that good Samaritan humanitarian. La vida de Saru Briley está en la literatura y el cine porque, antes de ser un empresario destacado, se perdió a los 5 años de edad y no volvió a ver a su familia en un cuarto de siglo. La historia real de una desventura que terminó siendo una vida de éxito. I believe that everything happens for a reason, and for me, my life story of what happened to me, I have nothing against it. It was just the way that I guess you could say the universe had placed me in a certain strategic way, that I will be going from India and going through this journey of trial and tribulation and sorrow to coming to Australia and telling this unique story to the whole of the world, to empower, to educate, to evoke all sorts of attributes within the individual person, regardless where you are in the world. And I think, you know, having that experience of what I went through has been a great benefit for me, because there are a lot of people out there that would, especially at the age of 4.5, 5 years of age, would have never got lost in a place with over 1 billion people, never been on a train by themselves, never been able to sort of feed for themselves and look after themselves at that age. So just because I was young, I think people also consider that people, you know, in their sort of early childhood aren't as thick-skinned or strong. I think, you know, children are greater and stronger mentally and physically than, well, especially mentally, than what we think they are. Si bien el ser humano es un ser social, la lucha por alcanzar metas más altas, innovar, crear riqueza y prosperidad sucede justamente compitiendo dentro de esa sociedad. Es justo ahí donde fallan los regímenes colectivistas. When we're trapped in that state of pure execution, we're not able to step back enough to have the perspective to innovate. That's why we need a little more calm and a little more clarity in order to bring innovation into our lives. En la Unión Soviética, que existió durante la mayor parte del siglo XX, el Estado controlaba todos los aspectos de la economía, incluida la producción, la inversión y los precios. Eso ocasionó muchos problemas. Los trabajadores no eran tan productivos como los occidentales porque no tenían incentivos para hacerlo. Destacar en cualquier aspecto no era recompensado. Había muy poca innovación porque el control del gobierno reprimió la competencia y desalentó la toma de riesgos. Vivían en una continua escasez de bienes y servicios por la incapacidad del régimen para asignar los recursos eficientemente. Todos esos problemas aún existen en los países que están gobernados actualmente bajo regímenes autoritarios y colectivistas.
Con los populismos sucede lo mismo. Gobiernos que distribuyen la riqueza, pero frenan a quienes la crean. Estatizan y burocratizan las actividades productivas, volviéndolas improductivas e ineficaces. Emiten moneda indiscriminadamente para financiar clientelismos políticos, ocasionando inflaciones que llevan a más pobreza. Esta visión del gobierno grande que lamentablemente existe en México, que existe en América Latina, esta concepción populista de las cosas, esta concepción de una burocracia inmensa, un Estado grande, que es lo que evidentemente y ciertamente conduce a la corrupción. Su objetivo es la colectivización. Cuando todo es de todos, en realidad es de nadie, lo que abre la puerta a un Estado autoritario. Lo primero que se suprime es al individuo. El primer síntoma, la migración masiva hacia países donde sí hay oportunidades. Somos libres en cuanto a la posibilidad de acción. Sin embargo, si no existe esta posibilidad, la libertad no existe. Porque el puro ideal de libertad se termina allí, en la idea. Cuando la idea no pasa a la acción, no pasa a la aplicabilidad, entonces no seríamos libres. Es cual Robinson Crusoe en la isla. Robinson Crusoe, el texto maravilloso de Daniel Defoe, bueno, era libre, sí, dentro de su isla, pero no era libre más allá de ello, porque no podía construir, no podría practicar una vida en sociedad, no podía ejercer esta libertad máxima, incluso de poder salir de la isla. El informe 2023 de Libertad en el Mundo, de Freedom House, documenta que los países más libres son Suecia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda y Canadá. Los menos libres, Corea del Norte, Eritrea, Turkmenistán, Sudán del Sur y Siria. Desde la primera vista, la conclusión es obvia. La libertad es sinónimo de prosperidad. Crea competencia, variedad, mejores productos y servicios a mejores precios. ¿Cómo sucede eso? Capitalismo. En uno de sus múltiples estudios, el afamado y prestigioso psicoanalista Erich Fromm se dio espacio para explicarlo. El capitalismo libertó al individuo, libertó al hombre de la regimentación del sistema corporativo, le permitió elevarse por sí solo y tentar su suerte. El individuo se convirtió en dueño de su destino. Suyo sería el riesgo, suyo el beneficio. In my previous book, Standout, I talk about a scientist that made major breakthroughs in biology because he had actually trained as a mathematician and a computer scientist, and he brought his data analytics skills into the world of biology and was able to make important discoveries. Combining ideas and disciplines and ways of doing things enables you to just shift your perspective enough so that you can accomplish things that other people didn't see or didn't think were possible. And it's also important to draw on your own experiences and see what patterns keep emerging. If there are questions or problems that keep arising and there doesn't seem to be a solution, there may be hidden opportunities within it. We need to train ourselves to look for it and to not be afraid to pursue them. Los economistas Larry Neal y Rondo Emmett Cameron explican el entorno legal que construyó la modernidad. En primer lugar, el desarrollo de los derechos de propiedad privada fue un factor clave en el crecimiento económico, porque permiten a las personas poseer y controlar sus propios activos, lo que les da un incentivo para invertir e innovar. El segundo punto es el Estado de Derecho, es decir, que todos estén igualmente sujetos a las mismas leyes, independientemente de su estatus social o riqueza. Esto crea un campo de juego nivelado para individuos y empresas, lo que fomenta el desarrollo. Un tercer factor es el desarrollo de los mercados financieros, que permiten a las empresas obtener capital para nuevos proyectos. Esto ha llevado a un aumento dramático en el crecimiento económico en los últimos siglos. Finalmente, muestra que la creación de acuerdos comerciales internacionales reduce las barreras al comercio y la inversión, lo que permite que las empresas operen de manera más eficiente y rentable en una sociedad donde florece el liberalismo. Es decir, la libertad sin peros. No es que hay libertad económica, un poquito de libertad para que vos puedas trabajar o puedas bajar algunos impuestos o bajar el gasto público. Eso es importante, pero también se trata de libertad política, de tener una institucionalidad importante, de tener límites al poder, de tener una división de los poderes, de tener una constitución en la que se le pongan precisamente límites a las personas que llegan al poder
y además la libertad individual. Vidri McCloskey le dice la adultez. Y ser libre, ser adulto. Ser libre es hacerse cargo de la vida de uno, de sus decisiones y de las consecuencias de sus decisiones. Y a veces es más fácil ser menor de edad, ser un niño, y que papá gobierno, o papá empresa, o papá alguien nos resuelva la vida. Un liberal es una persona que asume su adultez y se comporta como adulto. Es decir, ejerzo mi libertad, pero la libertad siempre tiene otro componente pegado, la responsabilidad. Cada individuo tiene la posibilidad de tomar oportunidades y desarrollarse de la manera y en la magnitud de sus propias capacidades y voluntad. La libertad es el ideal más perseguido, también el más temido y coartado. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra decía a su fiel escudero: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Pero, ¿qué exactamente es la libertad? Libertad es todo. Libertad no solamente debe entenderse como no poseer grilletes. Libertad no significa solo no estar preso en una cárcel. Libertad no significa solo estar maniatado por X regulaciones. Libertad significa poseer en el más último de los sentidos una completa toma de decisiones en lo individual y posteriormente en lo colectivo. ¿Son todos sus componentes? El diccionario de la Real Academia Española la define como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Así llegamos al ingrediente clave, la responsabilidad de asumir las consecuencias. Puede sonar aterrador, pero liberar la mente abre un universo de posibilidades. To actually solve a problem, you have to look at the problem differently. That means you have to be a non-expert, challenging the foundation of everything that experts have taken it for granted. And you come from outside, you rethink and you reinvent and you recreate. And that's how you look at the problem so differently, by asking a question that no one in the industry has ever asked. And asking the right question allows you to look at the problem in many different ways and solving it in a way that has never been solved before. Eric Fromm, haciendo uso de las herramientas del psicoanálisis, plantea las explicaciones. Denomina libertad negativa a la fase en que se rompen los vínculos que dan un sentimiento de seguridad y pertenencia. Salir de un círculo cerrado o zona de confort ocasiona que el mundo se vuelva ilimitado y amenazador. En ese punto, el peligro es caer en algún mecanismo de evasión, como abandonar la independencia del yo individual y someterse a un autoritarismo, caer en conductas de destructividad debido al fracaso de la expansión emocional, intelectual y sensitiva de la persona, o adoptar una actitud de conformidad por un sentimiento de insignificancia frente al poder abrumador del mundo exterior. La fotografía también es un arte liberador. Con su cámara, el mexicano Félix Hernández se dedica a capturar sueños. Yo he utilizado la fotografía, digamos, como una especie de terapia, o me ha ayudado para superar muchos de estos miedos. Y lo curioso es que cuando superas uno de estos miedos, precisamente ese sentimiento tan poderoso, ¿no? Que sale es el sentimiento de libertad. Entonces yo digo que para mí precisamente la forma de sentirme libre es cuando creo. Para este artista, distinguirse por un sello personal es un tipo específico de fotografía. Es satisfactorio, pero no suficiente. La libertad le da para mucho más. Llevo más de 30 años realizando trabajo creativo, por ahí de 25 años realizando fotografía de muchos tipos, y no te puedo decir un momento exacto en que mi trabajo haya evolucionado, porque es una evolución constante y seguramente va a seguir evolucionando. Yo sí creo, de hecho sí veo casi siempre 2 o 3 años para atrás, y sí trato, digamos, si me voy a comparar con alguien, me comparo conmigo mismo, ver qué trabajo hice hace 3 años y qué trabajo estoy haciendo ahorita. Y no tiene que ver tanto con la cuestión técnica, sino tengo que ver una evolución en muchos aspectos, ¿no? Pues en la parte técnica, pero también conceptual.
Es una forma de medirme y sentir si me estoy estancando o no. Mucho de mi trabajo es exploración, entonces la evolución es parte muy importante y es constante. El día que deje de evolucionar es el día de que dejo de crear. Su arte es la manera en que Félix Hernández convierte la libertad negativa en positiva. Un objetivo claro y creativo hace la diferencia. Fromm identifica la libertad positiva con la realización plena de las potencialidades del individuo y con su capacidad para vivir activa y espontáneamente. And the winners never give up. They know that the reason they are doing what they do is because they feel the life inside them. They feel that heartbeat that goes up and down and up and down, because when they see it's smooth, they are dead. They don't want to live a life of a dead person. That's why they never opt for a smooth life. They are happy when they see these ups and downs. They know when you are down, all you have to do is hunker down and know the next beat is going to be up. And always remember, when you are on top of that beat, never get too arrogant, because guess what? The winter is coming and winter will always come. Sí, la libertad comienza con la actitud, pero la salud mental va primero. Creo que el enfoque en el bienestar, en la salud mental, en la parte social y emocional, acompañada con oportunidades educativas y estabilidad y seguridad, son factores importantísimos en contribuir a reducir la pobreza y avanzar el desarrollo de todos nuestros países. Lo que sigue es atreverse, aceptar el asistencialismo del gobierno, pero no conformarse. Quienes buscan salir adelante son quienes siempre marcan la diferencia, por pequeño que sea el primer paso. Todo camino largo inicia de esa manera. Identificar oportunidades y necesidades para satisfacerlas. Ese es el sello de todo emprendedor. Hay una frase que mucha gente repite en las cenas familiares y en las reuniones, que es: si yo vengo de una clase social determinada, por más que le eche ganas, pues no voy a poder prosperar, porque pues mi origen determinó, digamos, el resto de mi vida. Nosotros no estamos de acuerdo con esa frase. Nosotros creemos que carácter es destino y que las personas con carácter son las personas que salen adelante. El emprendedor, el empresario, es un inconforme por naturaleza. Es alguien que no está contento con el entorno o con algo en el entorno en el que le tocó vivir. Pero no solo es un inconforme de café o un inconforme que se queja en las redes sociales. Es un inconforme que actúa, que tiene el carácter para decir: esto que no me gusta lo voy a cambiar y lo voy a transformar. El asistencialismo muchas veces olvida que el poder está en las personas para generar cambios, para su autodesarrollo, y lo importante no es tanto el asistencialismo, sino el asegurar que estamos brindando oportunidades para contribuir a la equidad y la inclusión, y que cada persona sean las condiciones en las que nacemos, que eso no determine nuestro futuro, sino que tengamos las oportunidades para acceder a oportunidades educativas, oportunidades sociales, de salud y económicas. Los obstáculos están en todos los niveles. Para un deportista destacado, un innovador, empresario o científico, la falta de apoyo estatal en América Latina es común. Sin embargo, no permiten que eso los detenga. Encuentran los recursos con esfuerzo, creatividad o incluso emigran si es necesario, sabiendo que en una economía desarrollada, un alto desempeño especializado se aprecia. La ingeniera eléctrica Katia Echazarreta es la primera mujer mexicana en llegar al espacio y también la estadounidense más joven en lograrlo, con solo 26 años. Para esa misión, fue seleccionada entre 7,000 solicitantes de 100 países. Para ella, literalmente, el cielo es el límite. Pero una reflexión triste es que fue más sencillo salir del planeta que lograr el impulso de la industria espacial en México. ¿Qué nos falta como país para que haga un boom en el espacio? Primero que nada, nos falta el interés y cuánto dinero en este momento estamos desperdiciando. Millones y millones y millones de dólares, no pesos, que estamos desperdiciando porque no le estamos poniendo la atención necesaria. ¿En qué punto se perdió la oportunidad? En la falta de visión de futuro.
Hace 40 años, cuando empezaron estas misiones al espacio por parte de los satélites Morelos, se crearon unas leyes en la Constitución mexicana que eran las leyes necesarias en su momento para realizar esas actividades. ¿Y qué ha sucedido desde esos 40 años? Nada. Absolutamente nada. Así que México quiere lanzar un cohete. ¿Puede? No. ¿Legalmente puede? No. Y ahora, el gobierno, pues está bien, no quiere, no lo va a hacer, lo dejamos acá. ¿Algún sector privado que quiera llegar, internacional o local, nacional, puede? No. Y eso es lo que nos falta, primero que nada, para poder abrir las puertas para un sector espacial en este país. Katia llegó al espacio. La industria espacial mexicana no despega. Siempre pienso en cuántos talentos nos debemos estar perdiendo en América Latina, en México, en países como el mío, como Argentina, por tener gobiernos tan grandes que limitan la generación o la apertura de empresas, por ejemplo. Es tan complejo abrir una empresa. En países como Argentina les lleva meses abrir una empresa, cuando las empresas son y los emprendimientos son el gran motor de la economía, desde las pymes hasta las empresas grandes. Entonces, castigamos el éxito. Ese es nuestro gran problema en América Latina. Aún así, las historias de emprendedores que no se detienen con las trabas hacen que el mundo gire. Grupo Salinas, el grupo empresarial más exitoso de las últimas 2 décadas, lo ha sido por esa capacidad de irrumpir con innovación, con creatividad en mercados que parecían cerrados. Es complicadísimo, ¿no? Incluso hasta para tú poder poner una empresa, los temas burocráticos, ¿no? Las tardanzas y todo esto es sumamente complejo, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a temas sociales, a temas económicos, a temas culturales, donde el empresario, pues al final, ejerciendo su libertad de ser empresario, se tiene que enfrentar a estos retos, pero sobre todo tiene que saber cómo salir de ellos para poder tener un éxito y no ser una cifra más de una empresa fallida, como lamentablemente pasa en este país con 8 de cada 10 empresas. Luis Aranda, empresario con formación en liderazgo en el programa Quibernus de Grupo Salinas, pone a México en los paladares del mundo. Yo estoy formado como ingeniero industrial, pero además me ha encantado seguir en ese bagaje de descubrir nuevas cosas y he tenido diplomados en innovación por el MIT. He tenido la oportunidad de dirigir el área de inteligencia empresarial del Instituto Politécnico Nacional. He tenido la oportunidad de ser presidente de Coparmex en el Estado de México. Y creo que esa visión, tanto en el ámbito empresarial, en el ámbito académico, y siempre con una agenda muy cercana al gobierno, te permite crear habilidades y competencias en donde la perspectiva y la visión sistémicamente te ayuda a capitalizar de mejor manera las oportunidades que se presenten. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? El prestigiado periodista científico Matt Ridley expone las pautas. Puede ser una fuerza útil para promover la innovación, pero es importante asegurarse de que su intervención esté bien dirigida y no la sofoque. Crear un entorno estable en que las empresas puedan operar. Hacer regulaciones que fomenten la innovación. Proporcionar fondos para la investigación y el desarrollo e invertir en educación e infraestructura. Debe evitar los impuestos excesivos, las políticas que favorecen a las empresas establecidas frente a las nuevas y las políticas que crean incertidumbre en el mercado. La intervención del gobierno es más efectiva cuando es específica y temporal, y asegurarse de que el acceso a la educación sea para todos. We are always advocating for students and also making sure that we encourage governments, stakeholders, and just school districts and those who are in legislation, those who also influence policies, to make sure that whatever they're doing to include legislations that creates diversity, inclusion, and also equity, because all students need to feel valued, respected, and acknowledged. And in that, schools need to be funded. Education needs a lot more investment from government and stakeholders so that all students can receive the quality of education that they need in order to prepare them for a better quality of life. Eso es lo que hacen las economías más libres y desarrolladas del planeta. Las sociedades más educadas son las sociedades más libres. Y viceversa, las sociedades más libres son las más educadas. Y es ahí donde se genera prosperidad.
Si no hay libertad sobre todo de pensamiento, no hay creatividad y no hay innovación. Y si no hay innovación y no hay creatividad y no hay competencia, pues no se genera prosperidad. Se trata de poner las ideas en la práctica, poner las ideas en acción, y la universidad y la educación libre es precisamente un mecanismo, un vehículo, un medio para que los jóvenes alcancen cada uno sus propósitos, y mientras hacen eso, que cada uno también genere sociedades mucho más prósperas, inclusivas, democráticas, liberales. Así es como se conquista la libertad. Hay que atreverse, despojarse del miedo, asumir la responsabilidad personalmente, dejar de esperar y tomar acción, superar obstáculos. Ese es solo el inicio del camino. Cuesta mucho esfuerzo, dedicación y carácter. El resultado depende solo de uno mismo. Libertad, la condición natural del ser humano, pero también la más coartada históricamente. Reyes, emperadores, señores feudales, dictadores, regímenes totalitarios. Conquistarla hoy sigue siendo el ideal más perseguido, pero solo con libertad es posible la creatividad, la innovación y el bienestar. Innovation is amazing. The way that it contributes to freedom is the ability of information being given out freely to the world without any restriction. Es momento de tomar la responsabilidad. No hay países pobres, sino países empobrecidos. No hay países atrasados, sino países que se aferran al atraso. Asumir el compromiso, tener clara la visión. Esa es la libertad.